en el verano de 1518, en una ciudad del Sacro Imperio Romano Germánico, cientos de personas comenzaron a bailar sin parar hasta morir. Y lo que estás a punto de escuchar está documentado en registros históricos que durante siglos nadie se atrevió a creer. Era julio, el mes más caluroso que Estrasburgo había conocido en décadas. Las calles estrechas de la ciudad medieval atrapaban el aire denso y sofocante entre sus edificios de madera y piedra. El olor a pan recién horneado se mezclaba con el hedor de los desechos que corrían por las cunetas. La vida transcurría con la rutina pesada de siempre. Los comerciantes pregonaban sus mercancías, los artesanos martillaban en sus talleres, las campanas de la catedral marcaban las horas con su eco metálico. Nadie imaginaba que en cuestión de días, esas mismas calles se convertirían en el escenario de uno de los fenómenos más perturbadores y misteriosos de la historia humana. Frau Trofea era una mujer común, esposa de un zapatero, madre de 2 hijos, vecina conocida en su barrio. No había nada en ella que la distinguiera de las demás mujeres de Estrasburgo. Pero el día que todo comenzó, algo dentro de ella cambió de forma irreversible. Era una tarde como cualquier otra, cuando salió de su casa a la calle angosta donde vivía. Sus vecinos la vieron ahí, parada frente a su puerta, mirando al vacío con una expresión que algunos describieron después como ausente, perdida. Y entonces, sin previo aviso, sin música, sin razón aparente, comenzó a bailar. No era un baile alegre, no era una celebración. Sus movimientos eran frenéticos, desesperados, como si una fuerza invisible la controlara desde adentro. Sus pies golpeaban el empedrado con violencia, sus brazos se agitaban sin gracia, su cuerpo giraba y se retorcía en una coreografía caótica que no respondía a ningún ritmo conocido. Los vecinos se asomaron a sus ventanas, salieron a la calle, la observaron con una mezcla de curiosidad y preocupación. Algunos se rieron al principio, pensando que había bebido demasiado vino o que estaba representando alguna clase de broma. Pero Frau Trofea no se detuvo. Siguió bailando mientras el sol descendía en el horizonte. Siguió bailando cuando las sombras se alargaron sobre los adoquines. Siguió bailando cuando la noche cayó sobre Estrasburgo como un manto negro. Su esposo salió a buscarla. Le rogó que entrara a casa. Intentó detenerla tomándola de los brazos, pero ella se zafó con una fuerza que él no le conocía y continuó con su danza enloquecida. Los vecinos se reunieron alrededor, ahora genuinamente alarmados. La mujer sudaba profusamente. Su respiración era errática, pero sus pies no dejaban de moverse. Bailó durante toda la noche. Al amanecer del día siguiente, seguía ahí, en la misma calle, con los zapatos destrozados, los pies sangrando, la ropa empapada en sudor, pero sin poder detenerse. Y entonces ocurrió algo que transformó aquella rareza individual en una pesadilla colectiva. Una segunda persona comenzó a bailar. Luego, una tercera. Para el tercer día, más de 30 personas se habían unido a la danza. No lo hacían por voluntad propia. No había alegría en sus rostros, solo terror y agotamiento. Sus ojos reflejaban un pánico que sus cuerpos no podían expresar, porque estaban atrapados en un movimiento perpetuo e incontrolable. Las autoridades de la ciudad observaban el fenómeno con una mezcla de perplejidad y horror creciente. Esto no era una fiesta, esto no era una protesta, esto era algo que escapaba a toda comprensión. Los médicos de la ciudad fueron convocados. Examinaron a los bailarines, buscaron signos de enfermedad, de envenenamiento, de posesión demoníaca. Pero no encontraron nada que pudiera explicar lo que estaban presenciando. Los bailarines no podían hablar de forma coherente. Solo gemían y gritaban mientras sus cuerpos continuaban moviéndose sin cesar. Algunos intentaban detener sus propios pies con las manos, pero era inútil. La danza los poseía con una tenacidad que desafiaba toda lógica médica o teológica de la época. Las familias lloraban mientras veían a sus seres queridos consumirse en un ritual involuntario de autodestrucción. Esposos veían a sus esposas, padres a sus hijos, hermanos a hermanas, todos atrapados en el mismo trance horrible.
Para finales de la primera semana, el número de bailarines había aumentado a más de 100. Las plazas públicas de Estrasburgo se habían convertido en escenarios de una representación macabra. Cuerpos en movimiento constante, rostros demacrados por el agotamiento, pies destrozados que dejaban rastros de sangre sobre la piedra. El sonido era ensordecedor. Los golpes de cientos de pies contra el suelo, los gritos de agonía, los lamentos de quienes observaban impotentes. La ciudad entera estaba sumida en un estado de shock colectivo. El comercio se detuvo. Los trabajadores abandonaron sus talleres para unirse a las multitudes que observaban con horror el espectáculo. Las iglesias se llenaron de gente que rezaba por una explicación, por una intervención divina, por el fin de aquella maldición incomprensible. Las autoridades, desesperadas por encontrar una solución, consultaron con los médicos más prominentes de la región. La teoría dominante en ese momento era que los bailarines sufrían de lo que se llamaba sangre caliente, un desequilibrio de los humores corporales causado por el calor extremo del verano. Según esta teoría médica medieval, la única manera de curar a los afectados era permitirles bailar hasta que el exceso de calor abandonara sus cuerpos. Era una lógica retorcida, nacida de la desesperación y de un sistema de conocimiento que aún no comprendía la complejidad de la mente humana. Pero era la única explicación que tenían, y se aferraron a ella como un náufrago se aferra a un trozo de madera en medio del océano. Entonces, tomaron una decisión que convertiría aquella tragedia en una catástrofe aún mayor. Las autoridades de Estrasburgo construyeron escenarios en las plazas públicas. Contrataron músicos profesionales. Trajeron bailarines sanos para acompañar a los enfermos. La idea era simple y aterradora en su inocencia. Si los afectados necesitaban bailar, se les proporcionaría la mejor música y el mejor espacio posible para hacerlo, con la esperanza de que eventualmente se agotaran y sanaran. Pero lo que ocurrió fue exactamente lo opuesto. La música actuó como un catalizador. El número de bailarines se multiplicó. Para mediados de julio, más de 400 personas estaban atrapadas en la danza. La escena era apocalíptica. Día y noche, cientos de cuerpos se movían al ritmo de tambores, flautas y violines. Pero no era una celebración. Era un funeral en cámara lenta. Los bailarines caían uno tras otro, víctimas de ataques cardíacos, derrames cerebrales, agotamiento extremo. Algunos simplemente colapsaban en medio de la plaza y morían ahí mismo, rodeados por quienes continuaban bailando sobre sus cuerpos. Las estimaciones de la época sugieren que entre 10 y 15 personas morían cada día durante el pico del fenómeno. Los carros fúnebres recorrían las calles con una frecuencia macabra, recogiendo cadáveres de quienes habían bailado hasta la muerte. Las familias enterraban a sus muertos mientras rezaban para que la plaga no se llevara también a otros seres queridos. Pasaron los días, las semanas. El verano avanzaba con su calor implacable y la danza continuaba. Los rostros de los bailarines se habían transformado en máscaras de sufrimiento. Sus ojos hundidos reflejaban un agotamiento que iba más allá de lo físico. Era como si sus almas mismas estuvieran siendo consumidas por aquella compulsión inexplicable. Algunos tenían los pies completamente destrozados, los huesos visibles a través de la carne desgarrada, pero seguían moviéndose. Otros habían perdido tanta sangre que apenas podían mantenerse en pie, pero sus cuerpos se negaban a detenerse. Era una tortura que ningún ser humano debería sufrir, y sin embargo, centenares la experimentaban al mismo tiempo, en el corazón de una ciudad que había perdido toda esperanza de comprensión o salvación. La iglesia finalmente intervino. Procesiones religiosas recorrieron las calles. Sacerdotes rociaron agua bendita sobre los bailarines. Se celebraron misas especiales pidiendo la intercesión de santos. Curiosamente, eligieron a San Vito como el santo al que dirigir sus plegarias. San Vito era conocido como el santo patrono de los bailarines y de quienes sufrían lo que en aquella época se llamaba el baile de San Vito, una condición neurológica que causaba movimientos involuntarios. La ironía era cruel. Estaban rogando por la ayuda de un santo asociado con el mismo síntoma que estaban tratando de curar.
Pero en su desesperación, las autoridades eclesiásticas no tenían otras opciones. Llevaron a los bailarines más graves a la capilla de San Vito en Saverne, a varios kilómetros de Estrasburgo, donde les colocaron zapatos rojos bendecidos y les hicieron sostener pequeñas cruces talladas. Rezaron sobre ellos, cantaron himnos, suplicaron por un milagro. Y entonces, tan misteriosamente como había comenzado, la plaga empezó a desvanecerse. No fue un final abrupto, fue gradual, casi imperceptible al principio. Un bailarín se detuvo, luego otro, y otro más. Durante varios días, el número de afectados disminuyó lentamente hasta que, a principios de septiembre, la danza finalmente cesó por completo. Las calles de Estrasburgo volvieron a quedar en silencio. Los escenarios fueron desmantelados. Los músicos guardaron sus instrumentos. Las familias recogieron a sus seres queridos, vivos o muertos, y trataron de reconstruir las piezas rotas de sus vidas. Pero la ciudad nunca volvió a ser la misma. El trauma colectivo había dejado una marca indeleble en la memoria de todos quienes lo presenciaron. Los cronistas de la época documentaron el evento con una mezcla de fascinación y horror. Sus relatos, preservados en archivos municipales y eclesiásticos, son la razón por la que conocemos esta historia hoy. Describieron con detalle los síntomas, el número de afectados, las muertes, los intentos de intervención, pero lo que no pudieron documentar fue una explicación satisfactoria de por qué ocurrió. Durante siglos, la peste de baile de 1518 permaneció como una nota al pie en los libros de historia, una anécdota extraña que muchos consideraban exagerada o completamente ficticia. Pero los documentos están ahí, los nombres de las víctimas están registrados, los gastos municipales por la contratación de músicos y la construcción de escenarios están anotados en los libros de contabilidad de la ciudad. Esto sucedió realmente. Las teorías modernas han intentado explicar lo inexplicable. Algunos investigadores sugieren que pudo haber sido un brote de ergotismo, una forma de envenenamiento causado por un hongo que crece en el centeno y otros cereales. Este hongo produce compuestos químicos similares al LSD que pueden causar alucinaciones, convulsiones y comportamientos erráticos. El verano de 1518 había sido especialmente húmedo antes del calor. Condiciones perfectas para el crecimiento del hongo en los cultivos. Es posible que una porción significativa de la población de Estrasburgo consumiera pan contaminado sin saberlo, lo que podría explicar la naturaleza colectiva del fenómeno. Sin embargo, esta teoría tiene debilidades. El ergotismo generalmente causa contracciones musculares dolorosas y gangrena en las extremidades. No necesariamente el comportamiento de baile compulsivo observado en 1518. Otros investigadores apuntan hacia una explicación psicológica. La histeria colectiva, o lo que en términos modernos se llamaría un trastorno de movimiento funcional de masas. En 1518, Estrasburgo y la región circundante habían sufrido años de hambrunas, enfermedades y pobreza extrema. La población vivía bajo un estrés psicológico constante, con la creencia generalizada de que estaban siendo castigados por sus pecados. En este contexto de tensión extrema y creencias compartidas sobre maldiciones y castigos divinos, un episodio inicial de comportamiento inusual, como el de Frau Trofea, podría haber desencadenado una reacción en cadena. Las personas que observaban podían comenzar a experimentar los mismos síntomas debido a la sugestión, el miedo y la vulnerabilidad psicológica. La decisión de las autoridades de proporcionar música y escenarios solo habría amplificado el fenómeno al legitimar y reforzar el comportamiento. Existe también la posibilidad de que múltiples factores se combinaran para crear la tormenta perfecta. Quizás el ergotismo afectó a algunos individuos inicialmente, y luego la histeria colectiva se expandió a través de la población estresada y supersticiosa. Quizás las creencias religiosas sobre el castigo divino y la maldición de San Vito crearon un marco mental que permitió que el fenómeno se arraigara y se extendiera. Quizás nunca sabremos con certeza absoluta
¿Qué causó que cientos de personas bailaran hasta morir en las calles de Estrasburgo durante ese verano infernal de 1518? Lo que sí sabemos es que la peste de baile no fue un evento único. A lo largo de los siglos XIV, XV y XVI, se registraron múltiples episodios similares en diferentes partes de Europa, aunque ninguno alcanzó la escala o la duración del de Estrasburgo. En 1374, una ola de baile compulsivo afectó a regiones a lo largo del Rin. En 1463, ocurrió otro episodio en Estrasburgo misma. Estos eventos compartían características similares. Comenzaban abruptamente, afectaban a grupos de personas simultáneamente, involucraban movimientos frenéticos e incontrolables, y eventualmente cesaban sin una intervención clara que los detuviera. Todos ocurrieron en periodos de alto estrés social, marcados por hambrunas, epidemias o inestabilidad política. Lo verdaderamente perturbador de la peste de baile de 1518 no es solo el horror físico de ver a personas bailar hasta morir. Es lo que nos revela sobre la fragilidad de la mente humana y la vulnerabilidad del cuerpo ante fuerzas que aún no comprendemos completamente. Es la idea de que bajo las circunstancias correctas, o quizás bajo las circunstancias terriblemente incorrectas, nuestro control sobre nuestras propias acciones puede desvanecerse por completo. Es el recordatorio de que la línea entre la cordura y el caos colectivo puede ser mucho más delgada de lo que nos gustaría creer. Los sobrevivientes de la peste de baile llevaron las cicatrices del evento por el resto de sus vidas. Algunas eran físicas: pies deformados, corazones debilitados, cuerpos prematuramente envejecidos por el trauma. Otras eran psicológicas: el miedo constante de que la compulsión pudiera regresar en cualquier momento. La culpa de los sobrevivientes que veían a sus seres queridos morir mientras ellos permanecían inexplicablemente inmunes. Las pesadillas que reproducían una y otra vez aquellos días de horror. La ciudad de Estrasburgo misma guardó silencio sobre el evento durante mucho tiempo, como si reconocerlo públicamente pudiera invocarlo nuevamente. Hoy, casi 500 años después, la peste de baile de 1518 permanece como uno de los fenómenos más extraños y menos comprendidos de la historia documentada. Los archivos municipales de Estrasburgo, ahora preservados en bibliotecas y museos, contienen los testimonios de testigos presenciales, los registros de defunciones, los gastos municipales relacionados con el evento. Estos documentos no dejan lugar a dudas. Esto realmente ocurrió. Cientos de personas realmente bailaron sin poder detenerse. Decenas realmente murieron en las calles. Y nadie, ni entonces, ni ahora, ha podido ofrecer una explicación completamente satisfactoria de por qué. Quizás esa sea la lección más importante de la peste de baile de 1518. En nuestra era moderna, con toda nuestra ciencia y tecnología, nos gusta pensar que tenemos control sobre nuestros cuerpos y mentes, que comprendemos los mecanismos que nos hacen humanos. Pero la historia de Estrasburgo nos recuerda que todavía hay misterios que desafían nuestra comprensión. Todavía hay fenómenos que ocurren en la intersección entre la biología, la psicología y la cultura que no podemos explicar completamente. Y quizás, en el fondo, eso es lo que hace que esta historia sea tan profundamente inquietante. No es solo el horror de lo que ocurrió, sino el terror de saber que podría volver a ocurrir y que no sabríamos cómo detenerlo. La próxima vez que escuches música y sientas el impulso de mover tus pies al ritmo, recuerda a Frau Trofea y a los cientos de personas que bailaron en las calles de Estrasburgo en el verano de 1518. Recuerda que ese impulso simple y alegre que todos experimentamos puede, bajo circunstancias que apenas comprendemos, transformarse en algo completamente distinto. Algo incontrolable. Algo mortal. Y recuerda que la historia documentada contiene más misterios de los que nuestros libros de texto están dispuestos a admitir. Si esta historia te dejó con más preguntas que respuestas, comenta abajo cuál crees que fue la verdadera razón detrás de este extraño fenómeno.